Bueno, acá estamos de vuelta con la segunda parte, Lili, Eduardo, que nos tiene así toda una semana sin saber ese viaje tan ¿Qué importante. pasó? ¿Qué pasó allí? La ¿Qué conclusión de ese pasó? programa y todas las demás cosas que tiene, porque este hombre tiene una sabiduría, un Oh, conocimiento de muchas cosas, y lo importante es lo que está en este camino, y siempre observen eso, la humildad. la Es una humildad. Tal persona cual. muy importante y sientan resonar su corazón. Y por eso estamos haciendo la entrevista, así que no agarramos así al azar cualquier persona, sino que Eduardo es un gran corazón. Y lo había contado la semana pasada, si no lo vieron, acá arriba tienen el enganche para que vean el programa anterior. Había estado pasando a través de un Sendra, había ido a un lugar acá, un departamento que se llama 33, con un grupo, y le habían dicho que iban a tener contacto, y bueno, y él pasó a través de un Sendra, que es un portal intergaláctico, interdimensional, y fue hacia una luna Que lo llevó que a lo la llevó a luna de Ganímedes, Ganim. o Morle, y allí se encontró con los 24 ancianos y con el gran maestro Jesús. Mucha gente había en el lugar y todo lo demás, y por ahí habíamos dejado en ese Sí. impas para que él nos siga contando, Eduardo, si te parece, un poco más sobre la experiencia, lo que sentiste o lo que escuchaste, lo que viste y tu regreso, ¿sí? ¿Te Y parece? cuando volviste, claro, ¿qué Claro. pasó a la Sí, claro que vuelta sí. de esa experiencia tan hermosa que viviste, Eduardo? ¿Qué más Bueno, resultó por allí? A ver. muchas gracias a ustedes por, bueno, por la invitación y bueno, seguimos adelante entonces con la semana pasada. La segunda Dale, parte. la segunda parte. Bien, habíamos quedado en que me encontraba en Ciudad Cristal, en Morlen, estaba en una suerte de gimnasio. En este gimnasio, por enfrente mío, se encontraban los 24 ancianos en una suerte de semicírculo, ubicados en forma de semicírculo, sentados, ¿no? En el centro hay una especie de tarima. En la tarima un cajón que emitía destellos de luz dorada, reflejaba la luz del ambiente, pero de forma dorada. Y un poco más acá, un poco más cerca mío, se encontraba el Maestro Jesús, que lo sentí claramente que era la presencia de él, ¿no? ¿Estaba de Lo que, espaldas el maestro? ¿Estaba de espaldas o de frente yo a... cuando entré a esta especie de gimnasio, lo tuve de perfil, de frente de perfil, durante breves instantes. Después me fui corriendo, porque las personas que venían atrás míos también Claro, no te te iban empujaban, empujando. pero sí tenías que irte corriendo y me fui Claro. corriendo hasta quedar casi a la espalda de él, ¿no? Había bastante gente en ese momento, yo tenía que ladearme constantemente para poder ver lo que había, porque había gente que era mucho más grande y corpulenta que yo y alta. Y lo que me llamó la atención, además de esta caja que había en el centro de esta especie de gimnasio, lo que me llamó poderosamente la atención fue la estrella que había por detrás de los 24 ancianos. Era la estrella de David, dos triángulos entrelazados, y arriba se encontraba la palabra IHVH, ¿no? IHVH, y por debajo la palabra rama. Lo interesante es que pude apreciar cómo la palabra A le correspondía a la palabra H, y había una suerte de intercambio. A la palabra rama se le sumó la letra H, y a la palabra IHBH se le sumó la letra A. Para allá Y ve. esto claro, y esto me llamó mucho la atención. Eh, y de esto me hizo dar cuenta la persona que me acompañaba, ¿no? Este ser de tez morena. Y me dijo que había una relación no solamente numérica, sino que también simbólica, que iría a comprender después. La H tiene que ver con la humanidad, ¿sí? Por eso es que humanidad también va con H. Pero también tiene que ver con el 8, y el 8 significa El nuestros infinito. propios códigos genéticos, además del infinito. Por ejemplo, el ADN. caduceo de Mercurio, el caduceo de Hermes Trismegisto, es un 8, que son dos serpientes que se encuentran entrelazadas. Y en ese momento comprendí de que había una relación genética nuestra del ser humano con los seres, con los seres del cosmos. Inclusive
en el interior del arca pudimos apreciar una suerte de cristal que como que flotaba en el interior del arca, ¿no? Y se me dijo ahí en ese momento de que este cristal poseía el proceso evolutivo del maestro Jesús desde su nacimiento en la nave laboratorio hacía millones de años atrás. Como que hubo una suerte de seguimiento de los cambios y de los procesos de evolución genética del maestro hasta el preciso momento de trascender en la cruz a través del perdón. Y ahí comprendí muchísimas cosas. Una de las cosas que me cuestioné era por qué el arca se encontraba en Morlin y no precisamente en el Horeb, en el Sinaí. Y era en realidad en el Horeb, en el Sinaí, según lo que me explicaron en ese momento, habría un portal que conectaba con el arca. No necesariamente estaba el arca en el Horeb. Y el arca tuvo que ser transportada junto con este cristal, que es una suerte de disco duro que guarda las características genéticas del maestro desde el nacimiento en la nave laboratorio hasta el momento de su crucifixión. Este cristal que ahora se encuentra en Morlen estaría ahí precisamente fuera del tiempo alternativo, porque en aquel momento nosotros nos encontramos en el tiempo alternativo, hoy en día estamos en el real tiempo. Pero en aquel momento, en esa experiencia, en ese momento, el cristal debía estar en Morlen porque era una suerte de salvoconducto, una suerte de garantía de que el ser humano puede llegar a la conciencia de la esencia a través del mental, ¿sí? Si ese cristal, si ese salvoconducto, si esa garantía hubiera permanecido en la Tierra, el planeta Tierra, hoy tal y como lo conocemos, hubiera desaparecido, estaría totalmente desintegrado por las fuerzas que se oponen al plan cósmico, ¿no? Pero ese cristal se encuentra hoy en Morlen y es una suerte de salvoconducto que de alguna manera nos protege de que otros seres nos quieran destruir, dado que para ellos, o los conceptos que tienen ellos, es de que este proceso no tendría un buen fin, no se concretaría finalmente el plan cósmico, ¿no? Entonces, una suerte de salvoconducto de garantía para que nuestro proceso continúe adelante es este cristal que demuestra que un ser humano lo logró. Por eso es que tuvieron que llevarlo a Morlen, a Ganímedes. ¿Qué forma tenía? ¿Lo pudiste visualizar? ¿Era una pirámide? ¿Era un icosaedro de caer? Era una suerte de... Era una especie de... Era como si fueran dos conos invertidos. Un rombo, ¿no? Es decir, una especie de rombo, ahí va. Sí. Dos pirámides invertidas. A eso. Ahí va. Ion, digamos. Dos pirámides invertidas, algo así, y que flotaba en el interior de la caja. ¿El color era transparente o azul? Era transparente con destellos dorados. Transparente con destellos dorados. Es confirmación para nosotros. Confirmación también, ¿no? Bueno, ¿y cómo volviste? ¿Cuánto duró eso? Contanos. Y eso habrá durado aproximadamente unas 4 horas, 3, 4 horas, más o menos en mi tiempo, digamos, ¿no? En mi tiempo, unas 3, 4 horas. ¿Ese gimnasio que era tipo domo, así, tipo redondo? Era una especie No, era una especie de domo, ¿no? Una especie de domo así, un domo, un gran domo. Sí. ¿Y los ancianos decían algo, comunicaban algo? La comunicación era de orden telepático, digamos, sí, ¿no? Sí. Que yo al mismo tiempo no percibía. Yo con el que me comunicaba era con el personaje que estaba a mi costado, claro. Ser de tez negra, un morocho, un hombre morocho. ¿Y sabés cómo se llama? Sí, nos enteramos al tiempo que se llamaba Sendor, ¿no? Que fue el que comenzó a comunicarse con nosotros a partir de ese momento. Sí, hemos tenido unas cuantas experiencias con este guía de tez negra, ¿no? O de origen lemuriano, ¿no? Claro. A la vuelta, cuando terminó todo, cuando terminó esa suerte de ceremonia, digamos que volvimos por donde habíamos llegado. Había comprendido algunas cosas, entre otras, por ejemplo, la configuración que hay en ciertos túmulos pétreos en Uruguay, por ejemplo, en el Valle del Hilo de la Vida, donde hay túmulos pétreos que tienen la forma de cono invertido,
que tienen piedras lajas dispuestas de forma radial hacia el centro, y en la cima, en la parte superior, habrían dos platos, ¿sí? En las que están sanas, habrían dos platos, y en el plato de abajo habrían encontrado cristales de cuarzo también dispuestos de forma radial, y sobre esa una tapa circular también de piedra, ¿no? Haciendo presión sobre los cristales de cuarzo. Bueno, la configuración de estos túmulos pétreos en Uruguay tienen la forma de la constelación de Tauro y de las Pléyades, y es muy interesante. Se ubican en la región sur y en la región noroeste de nuestro país. ¿Finalidad de eso? ¿Tenés idea? Finalidad de eso, y bueno, se relacionan con el hombre, ¿no? ¿Sí? Son elementos que hacen una suerte de acupuntura al planeta para equilibrar cosas que están sucediendo o que sucedieron en un tiempo determinado, ¿no? Y eso es muy interesante. Esto da la posibilidad de generar realmente vórtices, como se está viendo en la foto ahora, en el cono pétreo. Vórtices de energía que ascienden y descienden hacia el cosmos a través de esos túmulos pétreos. Bien, volvemos con el regreso. Claro, Perdón, saliste sí, de claro. vuelta por ese túnel. Salí, después que terminó esa suerte de ceremonia, nos dirigimos hacia la parte de afuera. El Sendra se veía claramente, esta vez con el túnel también en los mismos colores, pero girando de forma antihoraria. Voy a cruzar el túnel, pero la sensación es distinta, el cuerpo muy pesado, lo sentía como denso, me explico, es decir, muy denso, muy pesado, hasta el punto de que tengo que arrodillarme en esta arena extrañísima que había en el lugar. Cuando me arrodillo y me inclino hacia abajo porque el cuerpo lo sentía muy pesado, levanto la cabeza y me encontraba a metros del monte donde yo pretendía caminar, pero a unos 2 o 3 pasos del Sendra, ¿no? Que había tenido momentos atrás. O sea que no viste nada de vuelta, todos esos giros y ese tubo que habías visto cuando giraba cuando yo llegué, que me enfrenté al Sendra, veía el túnel ese girar, pero de forma antihoraria. Ahí voy a dar un paso, pero siento el cuerpo muy pesado, tan pesado que tengo como que tirarme, ¿no? Al suelo, me arrodillo. Y ahí desapareció el túnel. Ahí desapareció todo y me encuentro nuevamente en el lugar donde estaba, pero dos o 3 pasos más adelante donde había dejado de caminar, ¿no? Más cerca del monte, digamos. Sí. El asunto es que perdí la memoria totalmente de lo que había sucedido. Yo lo que recordaba hasta ese momento era la neblina que había dejado atrás y que me había sentido el cuerpo pesado y que había tenido que caía al suelo arrodillado. No recordaba otra cosa, sin serlo de la neblina, no recordaba otra cosa. Al volver al campamento, bueno, nada, la noche pasó, volvimos al campamento, no se dio ninguna otra experiencia. ¿Cuánto tiempo había pasado cuando llegaste? Acá en la tierra y cuando llegué al campamento y ponele una media hora por ahí, salimos a caminar, ponele media hora, 45 minutos, no más que eso, entre que salimos a caminar y bueno, y yo recordaba, tenía la visión de esa niebla que me había atravesado, que yo había atravesado, mejor dicho, y de otra cosa no guardaba memoria. Al día siguiente nos vamos a despedir de Pablo, tomamos el auto, el conductor era Ramiro, pone un tema musical, algo que a mí no me gustaba para nada, un tema musical de Ricardo Montaner, que no me gusta Ricardo Montaner, pero de alguna manera activó una cuestión interna de que cuando estamos a unos pocos kilómetros de 33 empieza a fluir, pum, 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 y a fluir, y a fluir, y a fluir, y a fluir, y a fluir.
Es como cuando uno tiene un sueño, por ejemplo, ¿no? Y pierde la conciencia del sueño y ves algo, no sé, a las 2, las 3 de la tarde ves algo, un objeto cualquiera, no sé, un florero. Y ese florero te hace acordar al sueño que Claro, tuviste. te disparó el sueño, Claro. sí. ¿Me explico? Y me disparó, empezó a dispararme la memoria, pum, 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 pum. Y ahí arranqué a escribir. Llegué a casa, llegamos a casa a las bastantes horas, y ahí me tuve que poner a escribir, porque sabía que el recuerdo no iba a durar por mucho tiempo tampoco. Por lo menos con esa intensidad, y aproveché a escribirlo y escribirlo y escribirlo. Pero a pesar de haber sido inolvidable, eh, faltaba algo, faltaba algo. En mi interior faltaba algo. Y en algún momento por ahí que anduviste medio perdido, por lo que contás en el libro que estuvimos mirando y eso, aparece esta otra parte que creo que es un poco lo que estás tratando de decir ahí, ¿no? Mm, Que tú decís, y este ser te dice por ahí, nunca cuando estemos tan perdidos estás solo, ¿no? Y estaría bueno que lo pudieras explicar, porque todos somos muy normales en esta vida y hemos pasado por la noche oscura del alma y hemos pasado muchas cosas y nos ayudan a abrir nuestro corazón y sanar cosas, ¿no? sí, y bueno, y el periodo y la noche oscura del alma vino, Ujú. ¿no? Vino, llegó, me tocó muy fuertemente, cometí errores graves que al fin y al cabo me dieron la posibilidad de poder comprender otras cosas, de poder acceder a otras cosas, de verme desde un lugar humano, ¿no? De verme desde un lugar humano. Yo tenía la posibilidad o la habilidad, entre comillas, de decirte tres cosas y, y arruinarte el día entero. Claro. Y bueno, y esa noche oscura del alma llegó a través del error, a través del aprendizaje. Pedí perdón y afronté en el momento en que debía hacerlo. En ese sentido estoy tranquilo y me siento libre. Pero sí, lastimé personas, ¿no? Sí, lastimé personas. Y obviamente también me lastimé a mí mismo. Así es que comencé un proceso terapéutico bastante amplio. Este, tuve que rever mis paradigmas ontológicos, volver a reconocerme. Yo pensé que iba a ser igual siempre, pero resulta que no. Tuve que revalorarme, volver a conocerme realmente tal cual era, ¿no? Y si no hubiera sido por la experiencia que viví, hoy mi cabecita sería un cubo de hierro con apariencia de pluma. Y, y bueno, y en este proceso terapéutico que viví, en una de las últimas terapias, que una persona bien conocida del medio me hizo, me dijo que me iba a encontrar con un ángel, que los ángeles me iban a apoyar, no sé qué historia. Y bueno, resulta ser que, bueno, yo no creía en ángeles, ni con alas, ni sin alas. Para mí los ángeles de antaño eran los extraterrestres de hoy. Tenía ese versito en la cabeza. Ese versito automático lo tenía en la cabeza. Y no le di mucha bolilla a la señora esta, la terapeuta. El asunto es que, nada, voy a tomarme el ómnibus a San Ramón, después de haber hecho el último día de terapia. Y me pareció rarísimo. Compré el boleto de ida a San Ramón. El ómnibus salía a las 13:14. No recuerdo bien si era 13:14 o 14:13. Pero creo que sí, que era 13:14. Yo me decía, ¿cómo 13:14? ¿Cómo un ómnibus va a salir 13:14? Decime 13:15, decime 13:20, decime 13:10, pero no 13:14. Me pareció rarísimo, ¿no? Pero esas cosas pueden darse. Recordé que el 13-14 son los paralelos que
que en Perú, o en la zona de Perú, son las coordenadas de un lugar bien especial al que hace tiempo que quiero ir, o que siento ir y que sé que voy a ir en algún momento. Y me pareció bastante significativo. El hecho es que me faltaba casi una hora para poder tomar el ómnibus y no quería estar ahí porque yo ya venía madurando la terapia que había tenido no mucho antes, hacía una hora por ahí que había salido de la terapeuta. Y decido irme a la Plaza Independencia. Era julio. Junio. Voy caminando por 18 rumbo a la Plaza Independencia. Una persona me entrega un panfleto, así, una tarjetita, que hablaba de la Pascua, de la última cena. Y traía una fecha para la última cena. Yo, pero en julio, la última cena, la Pascua, estamos bien lejos de abril, ¿no? Pero tal, me lo guardé en el bolsillo y seguí largo. Llegué hasta la Plaza Independencia. Me senté ahí a esperar, a madurar todo lo que había aprendido en la terapia, que tenía que ver con un retroceso reencarnativo, donde había comprendido algunas causas, y por lo tanto, obviamente, los efectos de esas causas. Me habían empezado a cerrar en determinadas cuestiones a nivel de información y que había podido ser consciente. Y nada, estaba ensimismado en mis propios pensamientos, ¿no? Cuando veo pasar a unos 30 metros aproximadamente un tipo, ¿no? Todo vestido de nacional, más bien parecía un lichera, ¿no? Es campeón de nacional, una calza negra, un short de nacional, una camperita de nacional, un gorro de nacional y un Tetra Pak de vino de nacional. Y me dice a lo lejos, ¿no? A los 20 metros, 30 metros, me dice, ¿y esas personas qué están haciendo ahí? Miré para la derecha y vi que había gente que se estaba sacando fotos. Y le dije, yo qué sé, no sé, son turistas, le dije. Cuando le respondí, dio 3 o 4 saltos y se acercó a mí, pero así, yo dije, la pucha. Lo que me faltaba. Y se acercó a mí y empezó a hablar de fútbol, de política, de seguridad, de todo. Y yo en principio, sí, no, era un monólogo aquello, ¿no? Sí, intercambiaba alguna palabra, pero no salía de eso. ¿No? Yo dije, la pucha, ahora este clavo. Lo que me pareció rarísimo es que no tenía aliento alcohólico. No tenía aliento a vino. Qué raro, tiene la caja de vino abierta de Nacional y no tiene aliento a vino. Y se sentó al costado mío y siguió pa. Y bueno, llegó un momento en que se me hizo la hora, me tenía que ir al ómnibus. Faltaban 15 minutos más o menos para tomarme el ómnibus. Le dije, mirá, disculpame, pero me tengo que ir. Porque se me viene el ómnibus. Sí, tranquilo, anda, me dijo. Y cuando estoy ya parado en el banco, que ya me voy, me dijo, ¿sabes cómo me llamo yo? Me dice. No, ¿cómo te llamas? Le dije, Ángelo. ¿Y sabes qué significa Ángelo? Me dice. Y yo me hice el sote, le dije, no sé qué significa. Ya sabía qué significaba, pero quería largarme, ¿no? Significa mensajero. Y tengo un mensaje para vos. Sí, le dije, yo me llamo Eduardo. Eduardo viene de guardián, le dije, ¿no? Pero Eduardo viene de guardián. Y sí, me dijo, significa mensajero. Y tengo un mensaje para vos. Y ahí el loco arranca. Y me dijo todo lo que estaba viviendo hasta ese momento. ¿Tá? En 2 minutos, 3 minutos. Me dijo todo lo que había vivido hasta el momento. Y finalmente me dice el loco, Dios está con nosotros.
Qué fuerte, ¿no? Yo mientras te recompones un poquito ahí, porque estás emocionado, te puedo contar de que yo fui a la Aurora con una señora que resultó ser maya, que estaba en un grupo, estábamos haciendo un curso de Reiki y ella estaba allí, que era de Salto, y bueno, yo llevaba un grupo a la Aurora, mi primera vez que llevaba un grupo, y cuando subimos al ómnibus de vuelta, el guarda, el que venía junto con el chofer, nos empezó a explicar a cada uno de los que iban ahí las situaciones que tenía cada uno, increíble. Empezó a hablar de uno, del otro, y yo le prestaba atención, y a cada uno, si vos tenés un problema de voluntad, porque vos tenés esto, esto y esto. A algunos le prestaba libros, de Jorge Bucay, el psicólogo argentino. A mi hija que se había peleado con el novio que era karateca, le empezó a hablar del carácter, del ego, porque hay que dejar. Y yo lo miré, después de 3 o 4 horas de ese viaje de 500 kilómetros desde Salto a Montevideo, le pregunto, ¿vos quién sos? ¿Querés saber quién soy yo? Ángel, Miguel Ángel, me dice el tipo. Para que vean, digo que hay cosas como a veces como medias extrañas, claro. Eso de que no tenía olor a alcohol y un montón de cosas que te los ponen ahí por el camino, ¿no? Discúlpame que te corté, digo, pero bueno, era un poco para que... No, por favor. Por favor. Qué interesante, ¿no? Sí. Y bueno, nada, me despedí de él. Me fui a tomar el ómnibus. Cuando voy por allá por General Flores y Beloni, ahí empiezo a caer. Ahí recién tomo conciencia de lo que había vivido, ¿no? Claro. Le escribo a la terapeuta, mirá lo que me pasó esto y esto. Y nada. Y ahí nací de nuevo, ¿no? Ahí nací de nuevo. Nací de nuevo. Redescubrí otro Eduardo, que está caminando por otros lugares ahora de una forma distinta, menos estructurado, no tan cristalizado, un poco más humano. Y qué bueno, nada. Qué bueno. Y en ese nuevo camino nos podés contar un poco lo que estás haciendo, lo que vas a hacer el año que viene, esos viajes a Bolivia. Bueno, a Angelo me lo encontré otra vez en enero. Había otra vez que lo encontraste. Sí, claro, sí, me lo encontré en Atlántida. Pero el asunto es que gracias a ese segundo encuentro, él me sugiere viajar a Argentina, me sugiere viajar a Argentina, a Córdoba. Ahí en Córdoba se dio una experiencia muy interesante, donde pude confirmar un viaje también a Bolivia, el segundo viaje a Bolivia, donde iba a conectar con información bien interesante que iba a tener con el advenimiento, ¿no? Ahora, pará, ya que arrancaste ahí de vuelta, ¿estabas vestido de Nacional otra vez con el tetrabril? ¿Lo contaste distinto? ¿Te estaba esperando? ¿Cómo era? No, estaba vestido de Nacional, sí, pero sin el tetra de vino. El segundo encuentro fue tan extraño, ¿no? Tan extraño como el primero. También fue en la Plaza Artigas. Después me vine a enterar, porque empecé a investigar después, pero otra vez la Plaza Artigas. ¿Pero qué tiene que ver la Plaza Artigas? Porque estaba en Atlántida el cumpleaños de mi hija, que se lo estábamos festejando con algunas amigas ahí. Siento un impulso brutal de ir a una plaza, ¿tá? No conocía nada de Atlántida, no había estado tanto tiempo, a pesar de ser canario en Atlántida. En aquel momento tuvimos 5 días. Y nada, no sabía la plaza, qué plaza tenía cerca. Me fijo en el Google Maps y resulta que había una plaza a unos 520 metros donde me encontraba. Y bueno, voy a esa plaza y resulta que era la Plaza Artigas de Atlántida. Y bueno, ahí esperando, volvió a aparecer Ángelo, me habló del advenimiento. Esto se los hago muy resumido, ¿no? Y me sedujo para ir a Argentina y más tarde a Bolivia, que en Argentina, que en Capilla del Monte iba a encontrar una confirmación bien interesante que me iba a dar la pauta de un siguiente viaje a Bolivia, el segundo viaje a Bolivia. Hay que decir a la gente que no sabe, no conoce Uruguay, que en la Plaza Independencia, o sea, el prócer de nuestro Uruguay es José Gervasio Artigas, nuestro libertador. Sí. ¿Verdad? Y
Y que el que está en la Plaza de Independencia, a caballo, ahí en el centro, que estamos viendo las imágenes y eso, es José Gervasio Artigas. Y ahí vas justamente a la Plaza Artigas también, ¿no? Sí, sí, sí. Y había una relación muy interesante. Por ejemplo, quien ganó el concurso para hacer la construcción del caballo con Artigas encima, toda la zona del mausoleo, era un señor llamado Ángelo, ¿tá? En el 1930, por ahí, hace muchísimos años. Pero esa es otra historia. El asunto es que en Atlántida Ángelo me invita a ir a Córdoba, que en Córdoba iba a encontrar claves interesantes que darían la posibilidad de hacer otro viaje a Bolivia. En Córdoba me encontré con... Lo que pasa es que hay tanto para contar, Eduardo. Hacemos el tercer programa, no te das problema. Hasta las 2 de la mañana seguimos. Bueno, y nada, voy a Córdoba, Argentina. Estamos habíamos llegado bien tarde con una pareja amiga, un matrimonio amigo, con su familia, ¿no? Estaban el matrimonio, más la hija, más yo que había ido de invitado. Y el último día, sin pensar, sin encontrar nada en particular que me confirmara el viaje a Bolivia, tuvimos que ir a un boliche, ahí a un almacén, y ahí nos dijeron que fuéramos unos metros más atrás, que íbamos a encontrar un hospedaje. Llegamos al hospedaje, estuvimos unos 4 días, creo, ahí en el hospedaje, y no había pasado nada interesante que me diera una pauta para un próximo viaje a Bolivia, ¿no? Hasta el último día, que el chico que nos hospedaba nos invita a ir a un solar, a un salón, perdón, que tenía bien particular. El asunto es que en el fondo de este salón había una pintura que la había hecho él mismo de un águila, ¿no? Un cóndor, un puma y una serpiente. Y detrás de esta pintura, él abre la pintura, ¿no? La mueve de la pared, y en la parte de atrás de la pintura había una lagartija. Y bueno, y fue muy mágico eso, porque él empezó a explicar lo que tenía que ver con el águila, con el cóndor, ¿no? El pachacute, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Y yo dije, esta es la pauta que estaba esperando para ir a Bolivia. Y jamás pensé encontrármela ahí en Capilla del Monte. Con corona y todo me tiré. Y bueno, llegué a Bolivia y encontré relaciones muy interesantes, cosas que yo no había visto en mi primer viaje a Bolivia. En mi primer viaje a Bolivia había ido como una suerte de turista, ¿no? Si bien había tenido la posibilidad de tener un encuentro bastante interesante en la Isla de la Luna, la óptica no fue la misma después de toda la experiencia que había vivido con Ángelo y el proceso brutal que hice de transformación interna, ¿no? Sí. Y bueno, y estás preparando un viaje, ¿no? Para este 2022. Estamos preparando un viaje a Bolivia, que vamos a llevar adelante con las personas que hayan realizado la preparación, digamos, ¿no? Es decir, que este viaje va de la mano de una preparación que hemos definido, la metamorfosis de la conciencia. El proceso de preparación es totalmente gratuito, es decir, y al mismo tiempo quien lo haga no le va a generar la obligación. La obligación de viajar, pero sí los que viajen van a necesitar este proceso, este trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de una zona de altura donde hay que preparar el cuerpo, hay que preparar la mente, porque cuando uno se encuentra ante situaciones de repente complejas desde el punto de vista de los instintos, por la altura, en fin, es necesaria una preparación previa para poder realizar el viaje. La preparación es gratuita, obviamente que el viaje no, porque lleva un costo, ¿no? Desde hoteles hasta la reserva del transporte, en fin. Pero la preparación es gratuita, va a durar un año, no compromete a realizar el viaje, pero sí aquellas personas que quieran viajar van a tener que llevar adelante la preparación.
Va a ser quizás en julio. Quizás, digo, porque nuestro planeta hoy en día está en una situación de inestabilidad bastante compleja, ¿no? No sabemos qué va a pasar dentro de una semana, imagínate dentro de un año. Claro. Pero sí, vamos a realizar un trabajo importante desde el punto de vista interno, desde el punto de vista del cuerpo y de la mente para poder lograr de que este viaje realmente tenga los efectos, no solamente desde el punto de vista individual, sino que también planetario, de los efectos que pretendemos, ¿no? Claro, claro. Qué bueno. Vos escribiste los nombres de tus libros, tengo acá yo. Un ángel Sí. en la Plaza Independencia, que es el tema de Ángelo, ¿no? Es el tema de Ángelo, Por el Camino del Perdón. Por el Camino del Perdón. Metamorfosis de la Conciencia. Metamorfosis de la Conciencia, que lo escribí en coautoría con mi compañera, con Claudia Domínguez, que es ilustradora. Tiene unas imágenes bellísimas, además del texto, y creo que es un trabajo muy, muy, muy lindo, muy enriquecedor, que muestra un proceso de desarrollo interno, ¿no? Claro. Que en parte fue lo que viví durante este tiempo en el cual empecé a comprender otro tipo de cosas y a ver a la mística desde otro lugar también, ¿no? Desde un lugar menos estructurado, más humano, menos idealista, más real, digamos, ¿no? Bien, después tenés otro, el campo de la inteligencia integrada, relacional, y el átomo singular. Ahí va. Una de las cosas que, sí, está bien. Una de las cosas que comprendí y aprendí gracias a Ángelo es que estamos todos involucrados e integrados a un campo de inteligencia integrada, relacional, que nos relaciona, con el cual tenemos contacto. Perdón, a mí me quedó en cuando estabas ahí en Atlántico, que fuiste a la Plaza Artigas, que te encontraste con él. Yo no te quise cortar en tu relato. Te estaba esperando, te vio, te reconoció, estaba esperándote ahí nomás, ¿no? Sí, él me encuentra. Sí, yo estaba sentado ahí como en la primera vez. Él aparece. Y chao. Fue interesante, ¿sabes? Porque yo pensé que me iba a hablar. Y no me decía nada, ¿no? Ni siquiera me preguntó cómo había pasado, cómo estaba, nada. Ajá. Y me dijo así, claro, de una. Deberías ir a Córdoba, en Argentina, para después salir a Bolivia. Y eso en parte me molestó un poco, ¿no? Que no me preguntara ¿Cómo estás? Claro, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con el proceso? Claro, no. ¿Anterior? No claro. sé. ¿Y vos no le preguntaste algo más de él? ¿Por qué aparecía? No le pregunté, no. No, ¿sabes por qué? Amo el misterio. Y no quiero quebrar el misterio. Ni siquiera porque estaba vestido de Nacional. No, eso supongo, hay una suposición que tengo. Mi abuelo siempre fue Nacional, y siempre quiso que yo fuera Nacional, pero yo de fútbol no sé lo único que sé de fútbol es que la pelota es redonda, nada más. Otra cosa no sé. Y eso me llamó la atención la primera vez que lo vi, el Nacional ese, digamos, que fue algo como que me resonó una cuestión ahí. Claro. Con tu abuelo, ¿no? Con tu abuelo. ¿Y has tenido algún otro contacto con él o algo? ¿No ha aparecido? No, hasta ahora no. Lo esperaba en Bolivia, porque ya que había aparecido en tantos lados. Lo esperé en Córdoba, no apareció. Lo esperé en Bolivia y no apareció. Hasta ahora no. No lo esperes, va a venir cuando lo necesites. Hasta ahora no. Claro, cuando sea justo el mensaje, lo que necesites ahí. Claro. Bueno, yo de mi parte ya te pregunté muchas cosas y para mí ha sido súper rico todo lo que hemos hecho. No sé si Lili tiene alguna pregunta, alguna cosa que te quiera comentar. No, yo creo que ya está. Lo que te quería preguntar es dónde se consiguen tus libros, si tenés alguna página, si haces radio, cuál es la emisora. Sí, tengo una página web que la diseñó mi compañera Claudia, que se llama eduardoviglioni.com, www.eduardoviglioni.com.
Está apareciendo. Bueno. Sí, aparece. Y los ¿Y libros ahí? están en Amazon. Los dos libros están en Amazon y el tercero también va a estar en Amazon. Y el cuarto, que es el advenimiento, también. El advenimiento, te iba a preguntar. El advenimiento tiene que ver, bueno, con el advenimiento del maestro, ¿no? Las claves que se están dando hoy en día, la clave 14, en fin. El proceso de advenimiento del maestro. Sí. Claro, sí. Así que se los recomendamos. Aparte escribe muy, pero muy lindo. Muy enriquecedor Muchas gracias. y que de mucha forma lindo de llevar de la lectura. Así que lo recomendamos y bueno. Muchas gracias. Hay una serie de trabajos que se llaman Soltando Paradigmas, que eso lo van a encontrar en mi Facebook personal, Eduardo Reviglioni. Y ahí hay cosas bastante interesantes, porque la mística que nosotros estamos viviendo está muy en sintonía con la era de Acuario, ¿no? Y hoy en día estamos en la era de Piscis. Y hay paradigmas que hoy en día ya no sirven. Ya no sirven directamente. Gracias. ¿Viste, Lili? ¿Viste? A mí que me pelean tanto. Justamente es eso, que han cambiado muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, un placer, Eduardo, Bueno, muchas gracias a ustedes. No, gracias. Muchas gracias. Gracias por Me sentí muy cómodo con ustedes, libre, por suerte. Muchas gracias por eso. Bueno, esperamos que les sirva a los semilleros de luz y que nos sigan viendo el programa, que se suscriban al canal, que le hagan un clic a la campanita. Y que hagan ahí y lo esperamos hasta el próximo programa. Así que muchas gracias. Nos vemos. Eduardo Vigliani. Buena semana para todos. Chao, Eduardo. Eduardo al cuadrado. Eduardo al cuadrado. Chao, gracias. Bueno, qué bueno. Muchas gracias, Eduardo Viglioni. Qué hermoso material, ¿no? Qué lindo. Muchísimas gracias por esta exposición y por todo tu saber que lo has transmitido a nosotros, a todos tus oyentes. A todos los semilleros. Y a todos los semilleros. Cada uno es parte de esta tierra y tiene que ser sembrador para sembrar estas semillas de luz. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar, aunque sea en este ratito, estamos tratando de ser esos semilleros de luz y esperemos que ustedes se contagien y cada vez sean más los contagiados en esta luz hermosa que estamos transmitiendo y queremos darles a ustedes. Claro, que se suscriban al canal, que compartan, ¿sí? Que toquen la campanita y que lo compartan con mucha gente, así esto se va transmitiendo. Y tenemos algo muy especial para el viernes 13, ¿sí? De agosto, ¿qué es, Lili? Claro, eso. Y nos va a haber una canalización de Gaia, porque nosotros estamos en este mes es de la Madre Tierra, de la Pachamama, y ella nos va a dar un mensaje. Esto va a ser para el viernes 13 de agosto. Así que los esperamos. Los esperamos. Beso grande, gracias por todo. A todos, que tengan buena semana. Bye. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, haz un clic sobre la campanita, comparte este video y deja tu comentario para poder seguir creciendo. Gracias.